Hola hermanos de la Iglesia Unción de Guerra, qué bendición estar nuevamente con ustedes. Ya fin de semana, dándole gracias a Dios por todo su amor y misericordia cada uno de estos días que han pasado. Nuevamente los pastores Katia y Fernando para una nueva cápsula de sabiduría, esperando que esta palabra sea de edificación para usted y para su familia. No iniciamos sin antes poner en manos de Dios este tiempo maravilloso. Padre, te damos gracias por tanta bondad en nuestra vida. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que esta palabra, Señor, que tú nos has dado, sea, Padre, un nacer en la vida de cada uno de los que la escuchen, Padre, para que sean otros beneficiados a través de ella. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hoy el poder de las palabras es el tema que vamos a tratar. Pedimos perdón por el ladrido de tanto perro. Siempre que vamos a comenzar a grabar, pues algo ocurre, pero sabemos que Dios tiene control de todo y aunque hayan ruidos externos, lo que importa es la palabra, la poderosa palabra del gran yo soy. Iniciamos en Proverbios 4:24. Amén. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Qué importante es, ¿verdad? Apartar la perversidad de la boca, que es lo que más abunda en el ser humano, ¿verdad, Fer? Sí. ¿Cómo cuesta retener la lengua? ¿Cómo cuesta no hacer algo en un momento de cólera, decir una palabra o decir algo que no conviene? Y a veces no solo en un momento de cólera, a veces es que no pensamos lo que decimos y soltamos algo a la ligera, ¿verdad? También, o contamos algo que estamos por hacer y se nos tronca todo, ¿verdad? Las palabras son tan poderosas, pueden herir el espíritu de otra persona y frecuentemente dejan cicatrices permanentes. Pueden sembrar semillas de corrupción en mentes inocentes e indecisas. También pueden manchar muchas buenas reputaciones y pueden frustrar buenos planes. Claro. Como decíamos ahora, ¿verdad? Pueden conllevar una bendición profunda, pero también puede conllevar una poderosa maldición, porque lo que digamos con la boca hecho es. Yo sé que el Señor ha puesto en mí palabra profética, entonces tengo que tener mucho cuidado cuando voy a emitir algo, porque sé que lo que diga hecho es. Sí. Porque el Señor va a respaldar lo que salga de la boca, porque Él puso eso en el ser humano, que ya le dio la bendición de la palabra profética. Claro, y cuando es una palabra de bendición en buena hora, ¿verdad? Pero cuando se enoja uno, qué peligroso lanzar una palabra que a la postre vaya a afectar a esa persona, porque es palabra de profeta, ¿verdad? Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, cómo lo decimos y en dónde lo decimos, ¿verdad? Lo decimos, claro. Bueno, ahora veamos lo que nos dice la Escritura en Mateo 16:16. Amén. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Qué lindo, ¿verdad? Ahí Pedro está reconociendo que Jesús es el Mesías, el Santo de Israel, el Dios Todopoderoso hecho carne, el que habita en medio del pueblo, porque Dios quería poner esa paz entre él y nosotros. Y Pedro le reconoce como el Mesías. Sin embargo, cierto día Pedro aprendió acerca del poder de las palabras. Le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Le dijo a Jesús, al Dios Todopoderoso. Esas fueron las palabras potentes. La iglesia se edificaría sobre esa declaración de Dios, de Pedro ante Jesús. Para que no hayan confusiones. Que lo han malinterpretado y han dicho que Pedro es la roca. No, el fundamento es la palabra, es Jesús. Sobre ese fundamento, sobre esa palabra fue la que fue edificada la iglesia, que estamos divididos en varias denominaciones, sí, pero sobre ese fundamento está hecha. Qué lindo eso, ¿verdad? Porque después dice por ahí, no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿verdad? Y muchas veces el Espíritu nos revela a nosotros cosas y hay gente que no las cree, ¿verdad? Pero bueno, nosotros sabemos que viene de parte de Dios. Amén, así es. Sin embargo, momentos después, si seguimos leyendo la Escritura,
Pedro contradijo la voluntad de Dios con una reprensión irreflexiva, ¿verdad? Hacia el Señor. Sus palabras fueron una piedra de tropiezo, un producto del reino de la oscuridad. Fueron corruptas de una manera en la que no muchos de nosotros lo consideramos, porque no reflejaron la realidad de Dios. Y cuando no se refleja la realidad de Dios, sabemos que es el enemigo obrando en el contexto y en el ambiente justo y preciso en el cual se deben de hacer las cosas. Porque el enemigo siempre va a venir a estropear cuando nosotros declaramos una palabra acerca de Jesús. El enemigo va a venir a poner obstáculo para que se malinterprete o se diga otra cosa contraria a la voluntad del Padre Eterno. Correcto. Ahora veamos lo que nos dice Proverbios 10:31. Sí, amén. Me pasó. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Qué tremendo, ¿verdad? Esto. Hagámonos una pregunta. ¿Cómo es nuestro lenguaje? ¿Qué decimos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? Porque cuando la gente andaba en el mundo y hablaba de mae, de esto, de lo otro, de aquí que allá, llega a la vida con Cristo y comienza a hablar de la misma manera que andaba en el mundo. Sí. No quiere cambiar ese léxico equívoco con el que se hablaba cuando no teníamos el pleno conocimiento de lo que es Jesús en nuestras vidas. Sí, claro. Perdón. No, es muy importante saber que cada uno de nosotros, como lo hemos hablado en otras ocasiones, somos un proceso en las manos de Dios. Pero para que ese proceso se dé, tenemos que poner de parte de nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hablábamos? ¿Éramos vulgares en nuestro lenguaje? ¿Qué clase de palabrotas se decían y se siguen diciendo constantemente, siendo conocedores de la verdad, de la palabra, de lo que es Jesucristo? Hay muchas formas de corrupción y de perversidad, ¿cierto? Claro. Además de las vulgaridades groseras, se encuentran chismes, engaños, charlas tontas, rumores, negatividad, amargura, insultos, doble... Ánimo. No, del que se habla con doble sentido. Yo tengo una ventaja, que pueden hablar con doble sentido que yo no lo entiendo. Me lo tienen que explicar porque si no me quedé fuera de base, ¿verdad? Y eso es una gran ventaja. Para otros sería un gran problema no tener eso, de poder entender lo que se está hablando con doble sentido. Para mí es una gran ventaja de no tener esa malicia de entendimiento. Sí, aunque todo es necesario, ¿verdad? A veces uno también, cuando uno puede entender eso, puede entender que le están hablando de otra cosa y puede evitar una conversación. Es medio, ¿verdad? Medio. Sí, pero sin embargo, yo como no lo entiendo, prefiero ser así. Ajá, no voy a hablar de algo que no tengo conocimiento. Y todo eso contradice la verdad revelada de Dios. Va en contra de la corriente de su santa voluntad. En un sentido muy real, denigra y distorsiona la realidad y la belleza del reino de Dios y su carácter. Las escrituras nos dicen que eliminemos de nuestro lenguaje el lenguaje irreverente o de nuestro léxico el lenguaje irreverente e inadecuado. Nuestras palabras conllevan cierta cantidad de poder con ellas, ya sea para bien o para mal. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que conlleven poder que edifique y no que derribe, que refleje la gloria del Dios eterno y no que corrompa la imagen del Dios bueno, Padre eterno, justo y verdadero, que honre la verdad y no la falsedad. Es tan necesario que nos hagamos esta pregunta. ¿Protegemos nuestra boca? ¿Le pedimos al Señor que endulce nuestras palabras? ¿Le pedimos al Señor que ponga sazón en ellas para no errar?
para no decir algo que va a ofender la presencia gloriosa del Padre bueno, porque en una mesa de tragos me imagino que dicen un montón de barrabasadas de mujeres, de esto, de lo otro, o en una mesa de juegos, o en una mesa donde la presencia de Dios no es lo principal. Pero tú y yo tenemos que proteger nuestra boca y nuestros oídos de lo que está en el entorno, como decía ahora Fernando, para saber si no se entra en el juego de las palabras. Pero muchas veces nosotros como cristianos nos dejamos influenciar por el ambiente y caemos en el juego de Satanás. Muchos pasajes de las Escrituras nos advierten sobre la importancia de hacerlo. Claro. ¿Qué cuidado tenemos que tener? Sí, y hay dos cosas fundamentales en esto, ¿verdad? La primera es que nosotros somos un testimonio en todo momento y en todo lugar. Y la otra es que nosotros debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Amén, amén, amén. ¿Verdad? Dice la palabra que vengan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Por lo tanto, qué cuidado debemos de tener, porque probablemente, sin que sea un gran significado, pero muchos nos están midiendo cómo nos comportamos. Y digo que no tengo, porque si ellos son del mundo, lo que están viendo es para señalarnos. Pero qué importante es que nuestro testimonio sea limpio, santo, para que más bien ellos se acerquen y un día, como muchos nos han dicho, venga, necesito que ore por mí, ¿verdad? Sí, ser testimonio de lo que la palabra y nuestra actitud, porque recordemos que las palabras no solo salen con la boca, salen con todo nuestro cuerpo, porque todo nuestro cuerpo habla. Pero bueno, vamos a dejarle el espacio a mi esposo. Amén. Ok, nos iniciamos con Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Qué tremendo, ¿verdad? Está en el poder de la lengua. Hemos hablado en reiteradas ocasiones sobre lo que es la lengua, ¿verdad? Por ahí hay otro proverbio que dice que es como una serpiente, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender a domar a esa serpiente, tenemos que aprender a tener mucho cuidado con lo que digamos, porque algo que digamos nosotros puede afectar a una persona de tal manera que lo puede hundir completamente espiritualmente. Estoy hablando entre hermanos, ¿verdad? El orgullo es un espíritu de vanidad que incluye la confianza en sí mismo. La vanagloria, la arrogancia son pecados asociados con el orgullo y arruinarán la vida de quienes la cometen. El orgullo es engañoso, haciendo imposible una respuesta humilde a Dios y a los demás. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia y honra a los humildes. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Porque eso lo hemos visto a través del ministerio, cómo Dios nos ha, por su inmensa misericordia, no porque lo merezcamos, nos ha exaltado ante todos aquellos que nos señalaron o nos dijeron improperios y todas estas cosas. Dios ha venido levantándonos de una manera especial, ¿verdad? Porque Él exalta al que es capaz de menguar, ¿verdad? Continuamos con Proverbios 13:3. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Qué tremendo esto también, ¿verdad? Un día de estos hablábamos y le decía yo a alguien que más o menos, bueno, por lo menos en el caso mío, a partir de los 40 años empecé a pensar más que a hablar. Hablo menos porque a veces decimos cosas innecesarias, a veces decimos cosas que no son, que más bien pueden afectar a una persona. Entonces nos vamos haciendo a través de los años por experiencias sabios en esas áreas. La conversación descuidada y una lengua desenfrenada pueden socavar la influencia de los seres humanos para la justicia, hacerlos pecar y afectar la relación con ellos, con Dios. Una persona perfecta domina cuidadosamente lo que dice. Se debe pedir ayuda a Dios para dominar la lengua. Y esto es todos los días, porque no sabemos en qué momento vamos a decir algo, como dice mi esposa, la embarré, y después ver cómo salimos de eso. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado, orar y pedirle sabiduría a Dios para que lo que nosotros digamos venga de parte de Él, y lo que venga de parte de Él no va a tener ningún problema, ningún efecto contrario a algo bueno, ¿verdad? Continuamos en Mateo 12:36.
Ay, perdón, me quedé viendo a mi esposa. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Qué tremenda esta cita Sí, bíblica. claro. A veces no tomamos en cuenta eso, ¿verdad? Y creemos que lo dijimos y ya pasó. Y no dice de toda palabra dará cuenta el hombre. No es una cuestión de que se dijo y ahí terminó. Katia, mi esposa, decía en alguna ocasión que ella veía así como una pantalla donde va pasando todo lo que hicimos y todo lo que dijimos y todo. Y qué tremendo, no sé, que tengamos nosotros. Yo dije eso, en verdad, en aquel lugar, en qué momento. Y Dios tiene todo Todo guardado. completamente, ¿verdad? La Biblia nos enseña que un día tendremos que darle cuentas a Dios por todo, ya que todos seremos sometidos a juicio. Esa es esa cita que acabamos de leer. Sin excepción, todos. Cuando dice todos es todos. Todo se pondrá de manifiesto, será revelado, abierto públicamente la verdadera realidad. Se pondrán ahí públicamente los actos, los secretos, el carácter, las palabras, las buenas acciones, las actitudes, los motivos, la falta de amor, la obra y el servicio nuestro. Mire que está intercalado lo bueno y lo malo ahí, pero que es todo esto va a ser expuesto ahí y nosotros desde ya debemos de tomar en cuenta que vamos a ser juzgados por todo esto, ¿verdad? Hay un juicio sobre todo esto. La lengua no es un arma pequeña, ejerce un poder del que pocos de nosotros nos damos cuenta. Úsala de manera honorable y con sumo cuidado. Este consejo es necesario que lo tomes en cuenta, te lo voy a repetir. La lengua no es un arma pequeña, es un arma letal, ¿verdad? Ejerce un poder del que pocos de nosotros nos damos cuenta. Es algo tremendo, ¿verdad? Es como una bomba de muy alto poder. Úsala de manera honorable y con sumo cuidado. Cuando nosotros somos honorables, lo que va a salir de nuestra boca es algo honorable. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. La sabiduría es saber cuándo hablar con franqueza y cuándo tener cuidado lo que dices. Digámosle al Señor, protege mis labios y lléname con tu sabiduría para que mis palabras sean un instrumento de bendición a otros y siempre un medio para tu honra y tu gloria. Porque nosotros los que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, lo que tenemos que hacer es demostrar a Jesús en nosotros. Sí, amén. Y cuando nosotros hacemos lo contrario, ¿a quién crees que estamos demostrando? Por lo tanto, hay que tener tanto cuidado con nuestra lengua, ¿verdad? Sí, importantísimo, que cuando me quedé así estaba pensando, cuando estabas hablando y me diste la cita, me quedé analizando Uh-huh. cuántas veces nosotros bendecimos en vez de maldecir. Uh-huh. Maldecimos más que lo que bendecimos. Lamentablemente. Nos vivimos quejando en que no tengo, en que pudiera tener, en que mejor hubiera hecho esto, y vivimos en un continuo palabrería de maldición hacia nuestra vida y hacia la de los nuestros. En vez de comenzar a bendecir por el vaso de agua que nos podemos tomar, por la cama que nos puede abrazar y cobijar, mientras tantos duermen en un cartón, si acaso, porque si no se tiran en la pura acera, mojándose con frío, oliéndose el lugar a orines, porque se orinan ahí la gente y todo eso huele a orines. Y nosotros tenemos tantas cosas para bendecir que el poder de la palabra debe de ser insuperable. Comencemos a bendecir. Gracias, Señor, por el trabajo que tengo. Gracias, Señor, por las finanzas que tengo. Gracias, Señor, por los clientes, si hay un negocio que hoy vienen a mi vida. Gracias, Señor, porque lo que hoy toque va a ser prosperado. Gracias, Señor, porque yo sé, bendito Dios, que en tu nombre tú atraes a mi vida las cosas necesarias. Gracias, Señor, porque puedo respirar, porque puedo caminar, e infinitas palabras de bendición que podemos enumerar.
Y hoy es el día que el Señor nos está diciendo, cambia tu léxico. Deja de quejarte, deja de agobiarte, deja de decir palabras que no tienen sentido y autoanalicémonos y pidámosle perdón a Dios por esas palabras que hayamos dicho que no están conforme a la voluntad del Padre. Y digámosle al Señor que nos direccione para pedirle como Él merece y como es justo delante de Él poder proclamar nosotros palabras, porque cuando estamos delante de un erudito, cuidamos lo que vamos a decir, y si no tenemos nada que decir, mejor nos quedamos callados para no embarrarla, ¿verdad? Porque el mismo proverbio dice que el tonto, aun cuando calla, pasa por sabio. Ahora, cuánto más delante de la presencia del Señor, si Él está en todas partes y en todo lugar, cuánto cuidado tenemos que guardar de las palabras que salen de nuestra boca. Me venía a la mente una frase: lo que voy a decir que no es necesario que mejor no lo diga. Qué bueno eso. Bueno, vamos a orar para que sea el Señor limpiando todo nuestro ser y limpiando nuestro corazón y nuestra mente de malas acciones. Amado Padre eterno, Dios justo, Dios verdadero, hoy reconocemos, Señor, que de nuestra boca han salido palabras ociosas, que de nuestra boca han salido palabras que no han edificado, que de nuestra boca han salido palabras de maldición, que de nuestra boca han salido palabras del mundo, corrientes, Padre de la gloria, que han ofendido a un Dios tan bueno. Hoy, Señor, te pedimos perdón por lo que hemos dicho, Señor, en un momento de enojo o en un momento de euforia o en un momento de X o Y situación, Señor. Hoy, amado Padre eterno, te pedimos que pongas ungüento, bálsamo fresco en nuestro hablar para que no erremos a la hora de enunciar algo, bendito Dios. Padre, apercibe nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que cuando vayamos a decir algo que no conviene, cuando vayamos a ofender, cuando vayamos a hablar de alguien, Padre, cuando nos prestemos a la murmuración o al chisme, Señor, que nuestra boca sea refrenada, Padre de la gloria, y venga esta palabra que tenemos que darte cuentas un día ante tu tribunal, Señor. Ahora, amado Padre bueno, Padre Santo, en este viernes te pedimos que es fin de semana, Señor, que bendigas a tu pueblo donde se encuentre, que bendiga las finanzas, que bendigas el salario, que bendiga los bienes, que bendiga su refrigeradora, su alacena, pero principalmente que bendiga su espíritu y que tu bendición venga en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios, y recibamos todos un Shalom Alejem en el nombre de Jesús el Mesías. Bendiciones de lo alto y feliz fin de semana.